Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Yesuamike, su podcast favorito. Hoy vamos a explicar cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos y por qué todo el mundo, todos están hablando sobre esos famosos 270 votos del colegio electoral. Así es, así que le damos la bienvenida a todos y a todas. Como siempre, estamos aquí acompañándoles Lisandro y Carolina. estamos, estamos aquí listos para hablar con ustedes un poquito sobre este tema que Caro anunciaba. Entonces, ¿por qué estamos en realidad pensando que este tema en realidad puede ser complejo, pero en realidad es clave para entender cómo se decide el futuro presidente o presidenta de los Estados Unidos? Y, por supuesto, siempre vamos a empezar respondiendo a la pregunta que para nosotros es central sobre por qué debería importarnos, y eso a mí qué. Bueno, pues evidentemente que por muchísimas razones nos debería estar importando la elección estadounidense. Es pues uno de los países pues, dominantes hoy todavía en el mundo, tanto económica como políticamente, también militarmente. Y creo que es en particular interesante e importante que miremos más de cerca el sistema electoral estadounidense porque es muy distinto, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. La elección no se realiza por voto directo, es el spoiler de lo que vamos a estar platicando en este episodio. No es precisamente que la sumatoria de los votos de todas las personas que depositen sus boletas en las urnas determinan el resultado presidencial. Hay otras cosas en juego y creo que es importante que sepamos en qué consiste esa dinámica, qué es el colegio electoral, por qué es importante ganar no solo el voto, pero ganar los estados o la mayoría de los estados, cómo la distribución de los votos electorales entre los estados de la Unión Americana también afecta la representatividad de esas elecciones y por supuesto algo que está muy caliente y que al menos yo en mis tweets y en lo que leo me sale todo el tiempo por todos lados, que tiene que ver con las encuestas, qué ruta están marcando hacia esos 270 votos. Sí, definitivamente es importante y esto lo veremos, como decía Caro, no estamos acostumbrados a un sistema como este. De hecho, los sistemas de colegio electoral, los que estaban vigentes en América Latina, ya fueron desarmados hace décadas y de hecho, cuando lo tuvieron era un poco mirando al sistema estadounidense, pero finalmente ninguno se mantiene funcionando, pero sí se mantiene funcionando el de Estados Unidos y sus dinámicas y sus propias lógicas de poder nos va a ayudar, nos va a llevar a analizar en este episodio cómo se llega a esos famosos 270 votos que le van a dar a quien resulte ganador o ganadora, pues la presidencia de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Si te parece, Lisandro, echemos un vistazo muy rápido a la dinámica muy general todavía de cómo funciona esto en Estados Unidos, porque además del tema de colegio electoral hay algunas otras particularidades si lo comparamos con muchas de las elecciones pues, latinoamericanas, europeas, en el resto del mundo. Y tiene que ver esto con cómo se van dando esas definiciones a lo largo de todo el proceso electoral, incluyendo a cómo se definen las candidaturas que finalmente se enfrentan. En este caso, en este 2024, tenemos por parte del Partido Demócrata a Kamala Harris, por parte del Partido Republicano a Donald Trump, expresidente que busca de nueva cuenta acceder a la Casa Blanca. Y este proceso fue un poco distinto de los usuales, de los clásicos, pero eso lo abordaremos en un segundo episodio y ahí vamos a dar muchos más detalles sobre Kamala Harris, quién es, cómo llegó a esa nominación, lo mismo con Donald Trump. Pero bueno, básicamente el sistema de Estados Unidos implica una participación pues muy significativa de las personas votantes, de las personas simpatizantes y afiliadas a los partidos políticos, ¿verdad, Lisandro? Sí, totalmente. De hecho, realmente los procesos de toma de decisión respecto a las candidaturas presidenciales en Estados Unidos son procesos muy largos, realmente muy largos, que empiezan mucho tiempo antes de la elección y que además involucran, como se puede ver en la gráfica que estamos compartiendo, distintas instancias, ¿no? Distintos pasos. Y esto tiene que ver con la participación en cada uno de los estados de las personas que forman parte o que son militantes o simpatizantes de los partidos políticos, y además suele haber una larga lista de candidatas y candidatos al inicio de estos procesos
tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, que se va evidentemente limpiando o se va reduciendo conforme avanzan los tiempos, conforme se van dando las elecciones primarias en distintos estados, y evidentemente hay personas que ya no tienen oportunidades de realmente contender por la presidencia, y además todo esto va llevado de la mano con los apoyos que van recibiendo también de donantes, ¿no? Para sus campañas en las primarias o en las internas de los partidos, lo cual hace también un desafío para quienes están buscando ser competitivos, pues lograrlo. Tanto, las dos cuestiones me parece, tanto la cuestión de cómo van dando los votos y las simpatías a lo largo del territorio, pero también de quienes donan a las campañas, que son también un termómetro de qué tanto interés hay en que te postules, ¿no? Así es, ahí es muy importante esa parte partidista y estatal, ¿no? Estados Unidos, ahí es que queda muy claro esa idea de federalismo, porque esas elecciones primarias, que pueden ser a través del voto, a través de las asambleas, se desarrollan en todas las entidades federativas, en todos los estados de la Unión Americana, tienen cierto orden, ahí quiénes van a ser los primeros, quiénes cierran, todo eso también, por supuesto, influye en la dinámica, en cómo se desarrollan esos procesos, y las personas que pretenden ser candidatas a la presidencia pues empiezan prácticamente un año antes de las elecciones con las campañas, a inicios del año electoral se empiezan a celebrar ya las primeras votaciones estatales, van, digamos, sumando esas victorias en los estados con las miras de obtener pues la mayoría de los apoyos, de los votos de delegados, casi siempre en eso se reduce en las convenciones generales de sus partidos, para obtener esa nominación. Eso normalmente ocurre hacia la primavera del año electoral. Después tienen pues varios meses de campaña, que ya es formalmente campaña, digamos, uno a uno, una a una, como en este caso, esa campaña general donde están buscando convencer. Vamos a ver también al rato que la dinámica obliga a centrarse en ciertos lugares, en ciertos estados en especial. De ahí llegan a la jornada electoral. Este año va a ser eso el día 5 de noviembre, así que estamos ya a muy, muy, muy poco tiempo. Y lo que luego no necesariamente queda tan claro en esa descripción del sistema electoral, que en realidad no necesariamente, o sea, técnicamente, claro que eligen al presidente o a la presidenta, pero técnicamente a quienes eligen son a los electores, ¿correcto? Sí, así es. De hecho, como lo habíamos pensado un poco para platicarlo hoy, también hay un tema de cómo se eligen esos electores, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen de cuántos electores hay por cada uno de los estados en la Unión Americana para llegar a conformar los 538 integrantes o votos del colegio electoral. Y ahí vemos también cómo en número de electores hay estados que tienen muchísimo más peso, ¿no? Sin embargo, hay un problema y hay algo que se trabaja y se mide hace ya mucho tiempo, que es cuando hay una desproporción entre el número de electores y el número de habitantes. Evidentemente, los estados con mayor número de habitantes son los que tienen mayor número de electores. Sin embargo, no, suele haber lo que se llama en la literatura, ¿no? En ciencia política, el malapportionment o una mala distribución, digamos, no hay una traducción textual al español, pero como una distribución desproporcionada o mal proporcionada entre los cargos que se están distribuyendo y las personas que son representadas. Entonces, creo que acá también tenemos un tema, Caro, para pensar y discutir un poco de cómo es esto de que se distribuyen de manera desproporcionada, ¿no? Totalmente, porque en total son 538 votos electores, necesitas 270 para ganar y como tú dices, cada estado tiene una cantidad de electores que en principio tendrá que reflejar como la fuerza poblacional de ese estado. O sea, quienes tienen más población tienen más votos. Aún así, esa proporción entre votos en el colegio electoral y la población no es uniforme a lo largo de todo el territorio. Aquí un ejemplo pues, que yo creo que lo deja muy, muy claro. El estado de Wyoming, que es un estado pequeño, tiene 3 electores para alrededor de sus 580,000 habitantes. O sea, tiene a un voto elector, a una persona en el colegio electoral por cada 193,000 personas que viven en este estado. Pero miren California, tienen 54 votos electores para unos 40 millones de personas, lo que significa que cada voto, cada asiento en el colegio electoral corresponde a unos casi 730,000 personas. Entonces, esa Pero Caro, lo regla que vos me estás democrática... diciendo
lo que estás diciendo es que no es lo mismo que un ciudadano viva en un estado o en otro y su voto no Exactamente. pesa lo mismo. Exactamente, justo eso rompe con esa idea pues, más básica de la democracia, ¿no? De que cada persona tiene un voto y que ese voto debería tener el mismo peso para resolver las decisiones o para elegir a nuestros representantes gobernantes, y aquí eso se rompe, ¿no? Y se rompe pues por una decisión tomada pues, claramente al inicio, ¿no? De la construcción de los Estados Unidos, donde los padres fundadores, famosos padres fundadores, estaban muy preocupados. Fíjense que, contrario a lo que hoy se dice tanto en América Latina, ellos creían que el pueblo bueno sí se puede equivocar. Y como les preocupaba que el pueblo bueno se puede equivocar, buscaron algunos mecanismos que llamamos contramayoritarios, ¿no? Que buscan como amortiguar un poquito la voluntad popular o la fuerza de la voluntad popular y equilibrarla con otros mecanismos, en este caso inclusive con un mecanismo que tiene que ver no solamente con el peso de votantes, pero también con el peso de los estados que estos deberían tener o tienen, en este caso, en un país federal. Bueno, creo que ahí nos da el pie clarísimo para pasar a otro tema que tiene que ver con esto, que es claramente en Estados Unidos no siempre van de la mano que un candidato o una candidata gane la elección en el voto popular y que lo gane en el colegio electoral. O sea, claramente vemos que ha pasado, tampoco es que pasa todas las elecciones, pero hemos tenido un par de eventos en los últimos, de hecho en el siglo XXI, ¿sí? Sí. Nos acordamos de aquella elección entre Al Gore y George Bush, hijo, ¿no? Que termina definiéndose por el colegio electoral, cuando en realidad Al Gore había ganado la votación popular, y que se repite, como podemos ver en pantalla también para quienes nos están siguiendo en YouTube, se repite también en la elección de 2016 entre Donald Trump y Hillary Clinton, donde nuevamente la candidata demócrata es quien había ganado en el voto popular. Sin embargo, no fue así en el colegio electoral, donde Donald Trump Oh, obtuvo una ventaja considerable. Si lo podemos ver, de no, hecho, no. bastante más grande que la de Bush sobre Gore, ¿no? No, y está tremendo porque en el caso todavía de Bush y Gore es bastante parejo, ¿no? Porque Bush tiene 271 votos electoral, o sea, apenitas, y la diferencia de votos eran pues, poco más de 500,000 a nivel de todo el país. Pero el caso de Hillary Clinton contra Donald Trump en 2016, o sea, es muy fuerte porque Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones más de votos, casi 3 millones más de votos, y pierde la elección. Y pierde la elección además porque Trump llega a 304 votos electorales frente a 227 de Hillary Clinton. Entonces, esa desproporción de que justo tiene que ver con el mal apportionment, ¿no? Tiene que ver con quienes ganan los estados, porque también aquí lo que nos faltó comentarles es que en la mayoría de los estados la regla de distribución, o sea, no hay distribución en realidad de los votos electores, es decir, quien gana el estado se lleva todos esos votos. Entonces, inclusive si tú ganas los estados de manera muy cerrada, muy pareja, pero ganas más o los ganas suficientes para llegar primero a esos 270 votos, pues puedes dejar a tu contrincante mucho mayor votado que tú, pues fuera de la Casa Blanca, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo que siempre pasa con, o sea, el problema de los sistemas mayoritarios, ¿no, Caro? Cuando decimos, bueno, el sistema mayoritario por excelencia es justamente este, que se suele denominar, dependiendo de la literatura, pero a veces llamamos, ¿no? El the first past the post, el primero, el que obtiene más votos, mayoría relativa, y finalmente ese es uno de los problemas principales. Claro, el resultado es mucho más contundente, pero aunque la elección sea cerrada, el que pierde la elección, aunque sea por un 1%, pues se queda sin nada, y el que la ganó por un 1% se lleva todo, ¿no? Y finalmente aquí vemos que en una de las principales democracias del mundo, por lo menos con sistemas presidenciales, no hay ninguna duda, de las que tienen una mayor solidez, una mayor antigüedad, una mayor... Sin embargo, esto está naturalizado, más allá de que hay muchísima discusión, pero no ha habido nunca un consenso para cambiar estas reglas. Eso significa que, evidentemente, que siguen jugando con estas reglas que estamos comentando cuando hay una posible consecuencia que deja sin representación, incluso habiendo, como Caro lo dijo claramente en la elección de Hillary Clinton, habiendo ganado y habiendo ganado por mucho la elección de voto popular. Entonces, bueno, ahí también tenemos un tema de, bueno, cómo es que esta elección indirecta por colegio electoral y además, de hecho, si mal no recuerdo, creo que son solo 2 estados, solo dos, los que reparten proporcionalmente los electores para mandar al colegio electoral
proporcionalmente a los votos obtenidos, a las personas que van a llegar al colegio electoral. No recuerdo ahora cuáles, pero ahora lo buscamos, pero tiene que ver con que son solo 2. Entonces, finalmente, este malapportionment, de esta forma desproporcionada de distribución, pues, se da realmente en la gran mayoría de los estados y termina impactando con la elección de Trump, quizá como máximo exponente, en la conformación del colegio electoral y por consiguiente en quién va a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Ay, eso no, por favor, yo creo que sigo con trauma del 16. Con esa primera victoria de Trump y cuando pierde Hillary Clinton, que además aquella vez todas las encuestas, especialmente a nivel nacional, justamente decían que Hillary iba a ganar con una buena ventaja a los votos ciudadanos, lo que pues nadie previó, a lo que no fueron suficientemente sensibles los análisis políticos, las encuestas, era a qué tan importantes eran los estados, ¿no? Y realmente en el sistema electoral de Estados Unidos para esas elecciones presidenciales es también muy curioso, digamos, pensándolo desde nuestra perspectiva, porque el mapa, digamos, de Estados Unidos se distribuye de manera muy clara entre esos estados azules y rojos. O sea, hay estados que ganan los republicanos, que casi siempre los han ganado, que de manera reiterada los están ganando. Igual hay otros estados donde ganan de manera pues, regular, reiterada a los demócratas. Y en muchos de esos casos, pues tú sabes que ni siquiera tiene mucho sentido invertir en tu campaña en esos lados, porque sabes que no hay manera que tú voltees, ¿no? O sea, que puedas ganar ese estado, ciertos distritos son muy, muy claramente marcados. Y eso hace que algunas entidades federativas, algunos estados de la Unión Americana tengan mucho más peso en esas elecciones. En esta ocasión estamos hablando fundamentalmente de Pensilvania, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Nevada y Arizona. Esos son los estados que hoy se pueden, digamos, resolver a favor de cualquiera de esos dos. Las encuestas están muy cerradas, nos los muestran básicamente empatados. De repente dicen que aquí tiene dos puntos más ella, 2 puntos más él, pero pues son diferencias dentro del margen de error de las encuestas, ¿no? Entonces, realmente tenemos que asumir que están virtualmente empatados en esos 7 estados donde pues casi cualquier cosa puede pasar y que esos estados son claves para determinar el resultado de la elección presidencial. Sí, sin duda. De hecho, es bastante estable si lo vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Recién veíamos el mapa de la elección del 2000 y la de 2016, y realmente los estados republicanos y los estados demócratas, o sea, los que están pintados de rojo o los que están pintados de azul, eran prácticamente los mismos, ¿no? Y estamos hablando de haber pasado 16 años en este siglo, ¿no? Entonces es como decir, finalmente esto que decía Caro de hay los que se suelen llamar estos estados péndulo o estados pendulares, que no tienen su votación previamente definida o que no es claro y que podría ganar uno u otro, son los que terminan inclinando esa famosa formación del colegio electoral para ver, bueno, cómo se va a terminar definiendo la contienda, ¿no? Incluso pensando que si lo vemos en términos territoriales o en términos de número de estados, por lo general los republicanos ganan un mayor número de estados que los demócratas, de hecho, eso también es claro, pero por la propia distribución de la población, bueno, esto se da de otra manera, ¿no? Incluso, como comentábamos antes, se transforma esto en electores de una manera bastante extraña. Entonces, creo que ahí sí tenemos estos estados péndulo, donde hoy se está centrando el análisis, donde hoy se está centrando, ¿no?, cómo podemos estar viendo el resultado del 5 de noviembre, porque definitivamente los demás podríamos darlos por definidos. Pero acá quisiera plantearte, Caro, que todas estas estrategias en realidad que hemos pensado también están moldeados por algo que a veces puede parecer bastante misterioso y que tiene que ver con las encuestas. Hay muchísimas encuestas, obviamente hay encuestas de medios de comunicación, de los propios partidos políticos, pero ¿cómo están las tendencias y qué nos pueden decir las encuestas hoy sobre este posible desenlace de la elección, que ya estamos realmente a menos de un mes, ¿no?
Pues miren, aquí les comparto justo unos resultados de las encuestas de los últimos días en estos 7 estados que son clave. Y como pueden ver, en algunos está un poquito más arriba Kamala Harris, en algunos Donald Trump, pero realmente estamos hablando en prácticamente todos esos casos de diferencias mínimas, de diferencias que quedan dentro del margen del error. Y cuando miramos ya la suma global de las encuestas a nivel nacional, que es el Poll of Polls, esa ponderación, también podemos ver que está pues, ligeramente arriba Kamala Harris, más o menos estamos hablando de 48, 49 puntos porcentuales frente a unos 46, 47 para Donald Trump. Pero realmente eso nos dice el resultado. Pues yo creo que tenemos que asumir hoy que cualquiera de los dos puede ganar. O sea, ninguno, ni ella, ni él, ni Kamala Harris, ni Donald Trump hoy pueden decir que tienen claro que van a ganar esa elección el día 5 de noviembre. Realmente todo está en juego. Depende de muchos factores. Depende de su capacidad de movilizar a sus votantes, depende de su capacidad de convencer y movilizar a los indecisos. Pero tenemos también y quisiera detenerme contigo aquí un breve momento, tenemos un problema con las encuestas, porque en los ejercicios previos, tanto en 2020 como en 2016, mucho más claro en 2016, las encuestas no fueron capaces pues ¿de qué? En 2016 de predecir el resultado, ¿no? Porque la mayoría apuntaban a que iba a ganar Hillary Clinton. En 2020 sí decían que iba a ganar Biden, pero los márgenes del resultado electoral fueron muy, muy, muy distintos. Entonces, lo que ha estado pasando durante los últimos años en las encuestas presidenciales en Estados Unidos es que básicamente las personas, bueno, las casas encuestadoras, las empresas que hacen las encuestas, se han percatado que tienen un problema para contar a los votantes trumpistas. O sea, los trumpistas o no quieren contestar las encuestas o no dicen que van a votar por Trump. Y como resultado, en 2016 y en 2020, las encuestas estaban subestimando la fuerza electoral de Donald Trump. Entonces, para evitarlo, en este proceso de 2024, varias de esas casas encuestadoras más importantes están haciendo un paso previo en las encuestas. O sea, antes de tomar tu respuesta y sumarla a esos polls que estamos observando, te preguntan, oye, ¿por quién votaste la vez pasada? ¿Por quién votaste en 20? ¿Por quién votaste en 16? Porque quieren asegurarse de que tengan suficientes respuestas de las personas que han votado antes por Trump. Bueno, igual eso, Pero claro, ahora, es problemático, ¿eh? exactamente, justo eso también parece ser o parece tener como el efecto de que no están capaces, porque las encuestas han sido muy estables. O sea, se han movido cuando Kamala Harris entra en la contienda y de ahí en adelante en realidad han estado súper estables. Entonces, hay ciertas críticas o preocupaciones que ante pues, esos ajustes a favor de trumpistas para asegurar su voto, quizá las encuestas hoy no son capaces de capturar el movimiento de la población, de las preferencias de las personas en función de todo lo que está pasando a lo largo de la campaña. Entonces también quizá están sobreestimando ahora a los trampistas, no sabemos, no lo vamos a saber hasta 5 de noviembre. Y aparte también es interesante pensarlo, que si en realidad el problema era que los que votaban por Trump se escondían, ¿no? O no lo manifestaban, ¿por qué si te van a manifestar que lo votaron en la elección pasada? O sea, finalmente habrá que ver también si la inclusión de esta pregunta, digamos, previa o de esta pregunta para intentar justamente reducir los márgenes de error o para intentar ser más certeros a la hora de prever, porque predecir es una palabra medio, pero de prever el resultado, pues sí, evidentemente habrá que ver qué tanto funciona, ¿no? Ahí sí hay un desafío que tiene que ver con, se nos está escapando poder medir con más precisión lo que pasa con estos votantes, y eso a mí no me parece que esta pregunta no necesariamente va a asegurar una mayor precisión, pero finalmente es una forma de intentar lograrla. Entonces habrá que ver qué es lo que está pasando. Está claro que desde que entró Kamala Harris a la campaña cambió abruptamente. Trump tenía una trayectoria bastante más tranquila respecto al resultado de la elección contra Joe Biden,
cuando se da este cambio en el Partido Demócrata, que podremos abordar en el siguiente episodio respecto a la decisión que toma Biden de bajarse y cuando rápidamente, porque se hace de manera express, Kamala Harris es declarada la candidata del Partido Demócrata, bueno, empieza a cambiar, ¿no?, la tendencia de votación, y eso hace que se ajuste, que se apriete mucho y que las tendencias hoy estén muy, muy cercanas, como veíamos y como discutíamos, incluso en estos estados péndulo, claramente no hay nada definido, y por consiguiente, claramente ese cambio de timón nos llevó a esta situación que hoy tenemos, de indefinición, de incertidumbre respecto al resultado, algo que, digamos, hace meses, cuando Kamala Harris no era candidata, pues estaba quizá bastante más definido, ¿no? Claro, la verdad, ay, a mí me parece fascinante, me parece muy interesante, pues no solo por su importancia geopolítica y demás, pero pues las campañas estadounidenses suelen marcar tendencias, ¿no? Suelen ser en muchos sentidos, en sentidos de cómo se utilizan los medios, las redes, las estrategias, suelen ser muy, muy interesantes, y creo que estamos frente a una elección histórica en muchos sentidos, porque pues, uno, yo estoy convencida que va a determinar el futuro de la democracia estadounidense, porque me parece que la llegada a Casa Blanca de Donald Trump por una segunda ocasión definitivamente no augura nada bueno para, déjenlo de ustedes el mundo, pero para la propia democracia estadounidense, ¿no? O sea, el señor no es demócrata, no tiene valores que son compatibles con No es cómo funciona el republicano, sistema. claro. Claro. Pues, a ver, yo creo que es otro episodio, porque hay problema con el Partido Republicano, ¿no? O sea, ¿cómo es que el Partido Republicano derivó en esto que tenemos hoy? Creo que también es un gran tema de discusión. Creo que también otra razón por la que es histórica es que tenemos en la boleta una mujer, y además una mujer que intersecta, ¿no?, su género con la raza, una mujer negra, una mujer también con raíces en el sureste de Asia, que es primera en todos esos sentidos, ¿no? Y creo que todo pinta para que sea esto, a menos que las encuestas otra vez estén muy equivocadas, que no sabemos, pero todo pinta para que esta sea una de las elecciones más cerradas, sino es que la elección más cerrada de la historia de Estados Unidos. Y pues todo eso yo ¿En creo que la votación popular o convierte en en el colegio algo, electoral? pues quizá en los dos vamos a ver, ¿no? Porque esos, a ver, son 7 estados bisagra, que normalmente no son tantos. Si te acuerdas, con frecuencia se están peleando en 3, 4, ¿no? Ahora son 7. Y estos 7, me encantó uno de los análisis que leí estos días que decía, la cosa más probable hoy es que gane Kamala Harris. La segunda cosa más probable hoy es que gane Donald Trump. Sí. Espero que suceda la primera cosa más probable, pero eso les habla de qué tan cerrada está esta elección. Bueno, me parece que ahí, digo, es fascinante y apasionante pensarlo desde el poder, pero también desde la representación de la ciudadanía, porque tú decías de manera tajante, ¿no?, que en caso de ganar Donald Trump, pues iba a ser un paso en falso, un paso atrás, un paso complejo para la democracia estadounidense, porque también eso nos mostró la presidencia previa de Donald Trump, y el personaje no ha cambiado en nada, ¿no? De hecho, Nada. se ha radicalizado o se ha profundizado, porque finalmente también eso es lo que lo llevó a estar donde está, ¿no? Entonces, pero ahí también volvemos a mirar hacia atrás, y esto solo será para dejar abiertas puertas de discusión a futuros episodios, y ustedes que nos escuchan, pues nos compartirán su punto de vista y cómo lo ven y qué piensan, pero también, como ha pasado en otros países, también en Estados Unidos vemos que había una gran cantidad de personas que estaban inconformes, que estaban insatisfechas con el rumbo del país, no solo el rumbo económico, que claramente es importante, y que había un amplio sector de la población que no estaba cumpliendo el sueño americano, ¿no? Incluso viviendo y naciendo en los Estados Unidos, y esto era algo que evidentemente se estaba desatendiendo, y esto abrió la puerta para que este descontento impulsara a un personaje como Donald Trump, que incluso en 2016, cuando él se presenta a las primarias republicanas, si nos recordamos al inicio, se reían de que estuviera Trump ahí, e incluso vaticinaban que no iba a pasar ni siquiera de los primeros meses de primarias, y él no solo eso, sino que termina ganando las primarias, siendo el candidato y ganando las elecciones con el sistema que justamente en este episodio hemos comentado con detalle, para entender cómo llegó a pasar algo así. Pero creo que también tiene que ver
O sea, esto trato de decirlo nivelando la balanza. Totalmente, claro, ¿Es un problema? Sí, y es un problema lo que hay del otro lado también, porque claro, evidentemente también, por otro tipo de supuesto. problema, ¿no? Otro tipo de Por problema, pero supuesto también que el sistema no ha generado los resultados que todo el mundo estuviera esperando. Hay varios agravios que tienen diferentes sectores de la población, algunos muy reales, algunos un poco más imaginarios, porque el tema migratorio está más lleno de estereotipos y de mentiras que de análisis y de hechos reales en términos el de cuál propio es el Trump impacto de abunda la... eso, ¿no? Pues claro, pues es lo que están manipulando, utilizando para generar ese sentimiento xenofóbico en la población, que no, y dan datos y pintan escenarios que no responden a la realidad, ¿no? Desde que les roban los trabajos hasta que se están comiendo a los gatos, perros, hámsters y otras mascotas, ¿no? De los pobres buenos ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que está muy claro que también el propio Partido Republicano, pero también el Partido Demócrata tienen agendas muy pendientes y pues por supuesto se entiende que hay personas a las que la política no les satisface sus necesidades, no responde a sus intereses, pero bueno, yo ahí me mantengo en mi postura. De eso a escoger a una persona abiertamente racista, misógina y antidemócrata, creo que hay como más opciones intermedias con que podrían, que Igual, yo Caro, sugeriría exploren, pero... igual, Caro, ya hay que contenerse un poco, que tenemos un episodio siguiente en el que vamos a adentrarnos quizá más en las personas que están realmente contendiendo en esta elección, un poquito comentar más sus trayectorias, sus perfiles, qué está en juego en esta elección en particular. Así que, bueno, de por sí esperamos que este episodio les haya sido útil para tratar de entender cómo es que funciona el sistema electoral en Estados Unidos, cómo es que en el 5 de noviembre tanto Kamala Harris o Donald Trump va a llegar finalmente o por lo menos se va a conformar el colegio electoral. Lo que conoceremos en esa fecha es cómo queda la conformación del colegio electoral. Formalmente la declaración de ganador o ganadora será tiempo después, pero finalmente eso es lo que define la elección, que es cómo quedó conformado el colegio electoral. Ahí no hay margen, así que bueno, esperamos haber cumplido con ese propósito y cualquier comentario, duda, pregunta que quieran, pues síganos en redes, déjenlo escrito aquí abajo en YouTube y con gusto los leemos. Así que, Caro, un gusto como siempre. Como siempre, nos vemos pronto y seguiremos hablando sobre quiénes son Donald Trump, Kamala Harris y quiénes son las personas que están considerando votar por cualquiera de esos dos. Nos vemos pronto.